Buenos días, espero estén teniendo un maravilloso día. Hoy les quiero regalar una reflexión complementando el video anterior a este, donde hablamos de nuestros chicos, de nuestros jóvenes, porque se queda corto el tema. Realmente lo que yo les brindo son tips que he aplicado en mi vida, que he aprendido de lo que he investigado y sé que cuando ustedes lo escuchan tiene mucha lógica, mucha objetividad y, y lo empiezan a aplicar y realmente empiezan a pasar a transformarse en sus hogares, sus familias. Hay un tema muy frágil y muy complejo, por decirlo así, es cuando las mamitas, nosotras las mamás, hablamos mal de los papás de nuestros hijos delante de ellos o delante de todo mundo. Su papá es esto, su papá es un viejo tal, 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 por cual, tal, por cual, tal, por cual. O sea, el papá del joven o del chico o del niño es de lo peor y probablemente ella tiene todo el derecho de quejarse porque le ha tocado sola criarlo, porque el papá no ha visto por ese hijo ni nada. Sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta algo, que en el momento en que llegó esa vida a nosotros fue una decisión que se tomó o no haya sido de pronto una decisión concertada, fue algo que tú hiciste y que como adulto sabías que eso podía pasar, que llegara un bebé a su vida. Entonces, como papás debemos asumir esa responsabilidad, ¿sí? No echarnos culpas ni nada porque fue un momento bonito, fue un momento que viviste y lo disfrutaste. Bueno, como haya sido, llegó tu hijo. Pero lo que yo les sugiero y les aconsejo, mamitas, por favor, o papitos, aunque yo casi en los padres no veo eso, sobre todo en las mamitas, hablar mal de los padres delante de sus hijos. Usted no se imagina el trauma y el dolor que usted le está causando a su hijo. Usted le está incubando a su hijo la cantidad de inseguridades que no te imaginas. Es suficiente con que su hijo se sienta inseguro al sentir el rechazo y la apatía por parte de su padre, a que usted le ayude a aumentar ese trauma y ese dolor, porque usted diga y diga cosas. Entonces, ¿usted qué le está sembrando a su hijo? Todas las inseguridades. ¿Por qué? Porque tu hijo va a sentirse inseguro hasta para conseguir pareja, porque él dice, no, es que yo nunca me he merecido ni siquiera el amor de mi papá. Mi mamá todo el tiempo me ha dicho que es un miserable, él viene de esa sangre, él viene de ahí. Entonces él asocia que es que él es poca cosa y no merece nada. Y ojo, porque eso no es así. Yo también he cometido quizás en algún momento ese error, pero casi no, a pesar de que he tenido mis diferencias con los padres de mis hijos, eh, jamás le he hablado mal, en malos términos nunca. Siempre resalto el respeto, ¿sí? De mis hijos con sus padres, porque, porque de hecho me parece mal, muy mal. Antes me parecía mal, ahora me parece mucho mal después que he investigado tanto el tema. Porque es cierto, usted ahora que están adultos sus hijos y usted los ve que no se pueden consolidar bien con una relación, duran 1 año, 2 años y se separan. ¿Por qué? Porque tu hijo o tu hija atrajo eso. Porque usted se lo grabó tanto en su corazón y en su mente y hasta en su piel, que ellos ya ven normal que dura 2 o 3 años con una pareja y se tiene que dejar. Y uno como madre y como padre sufre de verlos fracasados. Fracasados porque no son capaces de sostener un hogar, no son capaces de sostener su familia. Pero es que eso viene de una herida de infancia que hemos incubado como padres. Entonces, no, papitos, por favor, empecemos a hablarle positivo a los hijos. Si usted tiene un problema con el padre de su hijo, háblele usted y él.
y resuélvanlo ustedes. Pero no que su hijo tenga que absorber todo eso, sea chiquitín, sea de 6, de 7 años o sea un joven de 17 o 18 años. Yo conozco de amigos que dicen, yo nunca vi pelear a mis papás, jamás, un conflicto nunca. Y después la mamá les dice, sí, nosotros teníamos problemas, solo que no los vinculábamos a ustedes. Entonces, sí hay una madurez emocional que debemos tener como padres en ese sentido. Debemos dejar de estar botando tanta basura, tanta popó por esa boca para contaminar a los nuestros. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos duela más a nosotros como madre que ver a nuestros hijos fracasados, ¿sí? Y eso incluye en todos los entornos, porque como mi hijo yo le he dicho que su papá no lo quiere, que su papá es un desgraciado, que su papá lo abandonó, que su papá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mi hijo crea esa creencia, o mi hija. Entonces dice, pues que yo no merezco que alguien esté conmigo porque es que mi papá me abandonó, mi papá no me ama, mi papá no me quiere. Y si hay un vínculo que usted tiene que tener muy sano, es ese vínculo con papá. ¿Por qué? Porque del vínculo de papá viene la relación con el dinero y la estabilidad emocional que tú tengas en tu vida. Entonces, si a ti te va muy mal en el amor, si a ti te va, bueno, a todos nos va, si en cierta forma tenemos crisis económicas, pero llega y te levantas, ¿sí? Pero hay unas que duran muchísimo tiempo, que es todo el tiempo, que es constante. Entonces yo creo que hay cosas que hay que revisar, porque decimos, no, es que yo tengo todos los traumas de infancia, a mí me los aplicaron todos, pero ¿has hecho algo por sanar esos traumas? Porque hay herramientas, porque hay formas de cómo sanar esas heridas de infancia y hacer un corte y decir, de aquí empieza otra etapa de mi vida, porque perdoné, porque entendí las razones de mis padres y aquí empiezo otra vida y empiezo a hablarle diferente a mis hijos, a decirles, hijo, tú eres un ser maravilloso. Hijo, tú vas a ser un empresario exitosísimo, ¿sabes? Hijo, tú vas a tener una esposa divina, maravillosa. Porque usted como padre y como madre, en sus oraciones, en sus plegarias, debe manifestar eso. Que le va a dar una esposa maravillosa que lo cuide, que van a tener un hogar muy lindo, que van a tener unos hijos maravillosos, que Dios les va a proveer de abundancia, ¿sí? Que el universo les va a dar todo lo que se merecen. Pero entonces yo me envuelvo mi entorno de lo que sale de mi boca. Y si salen vulgaridades, y si salen groserías, y si salen críticas y chismosien de los demás y hablen mal de los demás, pues tu hogar y tu familia está rodeado de eso. Entonces hay que empezarse usted a desintoxicar de todas esas malas palabras, ¿sí? Ah, no, es que a mí me gusta decir groserías porque es que yo soy de por acá, de tal tierra y yo llanera, soy santanderiana. No, señora. Eso no tiene nada que ver. Una cosa es usted tener su tono de voz alto y otra cosa usted es ser un vulgar, un grosero, una persona falta de cultura. Eso es algo muy diferente y eso se nota en la llegada. Entonces, hay que saber hablar, hay que saber decir las cosas y más a sus hijos, porque a nosotros nos duelen nuestros hijos, el fracaso de nuestros hijos. Entonces, podemos ayudarlos a construir un mejor futuro desde la palabra. La palabra es un decreto. ¿Y qué estamos decretando sobre nuestros hijos? ¿Bendiciones o maldiciones? Entonces, eso era lo que quería complementar. Claro que hay mucho más tema, pero bueno, quería complementar el video anterior. Espero les sirva esta reflexión y la analicen y la empiecen a aplicar y empecemos a hablar más bonito con todo mundo para que eso nos rodee. Que tengan un hermoso día.